lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Lo que Dios ha hablado, a Dios no se le olvida. A nosotros se nos olvida muchas veces las cosas que decimos, ¿verdad? ¿Nos ha pasado alguna vez que ha venido tu hijo, tu hija? Papá, me habías prometido esto. Y yo digo, se me había olvidado por completo. A Dios no se le olvidan sus promesas. Qué bueno es Dios. Nosotros a veces decimos cosas y luego enseguida hay algo que nos despista y nos damos cuenta de que muchas veces hablábamos por hablar. Pero Dios no es así. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare en la planta de vuestro pie. Yo este mensaje lo he titulado Todo lugar que pises. Todo lugar que pises. Todo lugar que pises. Es Dios quien entrega la tierra. Es Dios el que les entregó la tierra al pueblo. Ahora, yo esto lo pienso mucho y digo, ¿por qué Dios no eliminó a todos los enemigos del pueblo de Israel, todos los habitantes de esa tierra? ¿Por qué no los eliminó Dios de un plumazo? Dios podía haberse quitado a todos de un plumazo y en vez de el pueblo, en vez de tener que entrar con las espadas como soldados a pelear, podrían haber entrado con el camión de mudanza ya, con los sofás y todo eso para ocupar la tierra y haberse ahorrado la pelea, ¿sí o no? Yo digo, ¿por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no eliminó a los moradores de esa tierra para que ellos no tuvieran que luchar? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto la vida cristiana? Porque a veces parece que es complicadísimo avanzar un metro más. Avanzar un metro más nos cuesta y nos cuesta y nos cuesta. La conquista de la tierra prometida implica un cambio de mentalidad, un cambio en nuestra manera de pensar. Implica una renovación de nuestra mente. Implica y lleva consigo una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver las cosas, de ver la vida, incluso de ver a Dios, e incluso una nueva manera, una nueva forma en nuestra forma o manera de relacionarnos con Dios. Por eso vemos tanto en las cartas de Pablo, como él dice que renovemos nuestro entendimiento, que cambiemos nuestra manera de pensar, que adecuemos nuestra forma de pensar, que nos dejemos renovar por el Espíritu Santo, que dejemos que la palabra trabaje en nuestra manera de pensar, y tanto se insiste en esto. La conquista de la tierra prometida exige esa renovación mental de la manera de pensar, de la manera de ver las cosas. Cuando el pueblo de Israel atravesaba el desierto, el pueblo de Israel permanecía en un lugar, en el mismo sitio, y no se movía hasta que, sabéis que la columna de nube o la columna de fuego era la que los guiaba, la presencia de Dios representada en medio del desierto, encima del tabernáculo, de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, era la que los dirigía por el desierto. Cuando la columna de nube o de fuego se movía, el pueblo se levantaba, cogía los bártulos y salía detrás, y se movía, hasta donde la columna de nube o la columna de fuego se posaba, se paraba, y entonces el pueblo ahí montaba el campamento, y se establecían ahí. El pueblo de Israel era guiado de esta manera por el desierto. Así eran guiados por Dios. Fue Él el que los sacó de Egipto, fue Él el que los guió, fue Él el que los llevó por el desierto, fue Él el que les dio el maná, el que les dio el agua de la roca, fue Él el que les dio todo. Pero el sistema de conquista no es como el peregrinar en el desierto. El sistema de la tierra prometida no es como el sistema del desierto. Hay un cambio de mentalidad y hay un cambio de funcionamiento. Hay un cambio de sistema. Hay un cambio de cómo Dios actúa y cómo nosotros tenemos que actuar. Allí se movía, en el desierto se movía la columna de nube o la columna de fuego y el pueblo se movía.
Y cuando ella se paraba, el pueblo se paraba. Ahora el sistema ha cambiado. Ahora Dios dice: yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es decir, que ellos tienen que ir primero, pisar, ponerse ahí, plantarse ahí, poner el pie ahí, y entonces Dios certifica eso. Va detrás, va con ellos. Si no quieres entender que va detrás y lo hace, es que va contigo, y donde tú pones el pie, Él está contigo. Ahora el sistema es cambiado. Dios dice: tú te mueves y yo me muevo contigo. Este es el sistema de conquista. Este es el sistema de una vida cristiana en madurez. Tú te mueves y yo me muevo contigo. Dios le estaba diciendo a esta nueva generación, capitaneada por Josué, ahora que Moisés había muerto, le estaba diciendo: he cambiado el método. Ahora tú te mueves y yo te sigo, yo voy contigo. Entonces vemos que Él ya les había dado la tierra. Él dice: yo os he entregado, yo ya os la he dado. Sin embargo, ellos todavía estaban en el otro lado del río Jordán y no tenían nada. Sin embargo, Dios les está diciendo: yo ya os lo he entregado. Ellos necesitaban ese cambio. Ellos necesitaban fe para creerlo, necesitaban obediencia para ponerse en marcha, y necesitaban cambiar la mentalidad de decir: bueno, Señor, ¿no vas a pasar con la columna de nube, con la columna de fuego antes que nosotros? Y Dios le dijo: no, esto se ha terminado. Ahora tú vas y yo estoy contigo. Yo te sigo, yo voy contigo. Él ya les había dado la tierra. Todo lo que tenían que hacer era marchar por fe y tomar posesión de ella. Marchar por fe y tomar posesión de ella. Pero allí están viviendo gigantes, allí están viviendo gente enemiga, allí están viviendo gente que lógicamente es su tierra, están en su casa. No van a querer dejarnos a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar, tenemos que ir a por ella, tenemos que marchar en fe y tenemos que tomar posesión de ella. Dios, igual que a ellos, a nosotros ya nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Esto está en Efesios, capítulo 1, versículo 3, y es tremendamente impresionante que todo lo que Dios, todas las bendiciones de Dios ya son tuyas, ya son mías, ya son nuestras. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, igual, ¿os dais cuenta cómo Él habla en pasado? Yo os he entregado, pues Dios nos bendijo y dice: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso digo que es perfectamente aplicable a nuestra vida. Nosotros no tenemos que entrar a conquistar ninguna tierra, pero sí que tenemos que entrar a poseer y a conquistar todas las bendiciones de Dios para nuestra vida. Yo quiero conquistar las bendiciones de Dios para mi vida. ¿Tú quieres conquistar las bendiciones de Dios para tu vida? Entiendo que sí. Yo quiero conquistar todas las bendiciones de Dios para mi vida. Entonces, todo lo que yo tengo que hacer, todo lo que tú tienes que hacer, no es ver si se mueve la nube o la columna de fuego. Todo lo que tú tienes que hacer es marchar por fe y conquistar esas posesiones, esas promesas. Todo lugar que pises, yo os he entregado todo lugar donde pongas la planta de tu pie, todo lugar donde tú pises con tu pie. Entonces, la conquista de las promesas, importante, primer punto importante, primer principio vital que extraemos de esto. La conquista de las promesas requiere de nosotros que pongamos nuestro pie sobre ellas. ¿Se os ha escapado alguna vez cuando tenéis que pagar en la calle o algo? A mí me pasó una vez en un peaje. En un peaje, una autopista. Paré el coche, fui a pagar el peaje y metí un billete
pero el billete es de esos billetes que están completamente nuevos, nuevecicos. Un billete de 10 euros, tampoco era una barbaridad. Pero estaba tan nuevecico que la máquina lo rechazó. Yo estaba esperando el ticket y el cambio, y mis hijos vieron que la máquina había echado el billete para atrás y el billete salió volando. Salió volando y ya vino de tiempo. Ángel salió corriendo y ¿sabéis lo que hizo para atrapar el billete? Le puso el pie. ¿Os ha pasado alguna vez? Cuando le pones el pie, ¿qué pasa? Ya no se escapa, ¿a que no? Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. La conquista de las promesas requiere de nosotros que pongamos nuestro pie sobre ella. Solo es un pueblo que ha abandonado la inmadurez del desierto el que está preparado para obtener las promesas de Dios. Si tú todavía necesitas que te den el maná, que te den el agua, si te quejas porque el agua está amarga, si te quejas por no sé qué, si hay otro día más de lo mismo, las mismas vueltas por el desierto, solo el pueblo que ha abandonado la inmadurez del desierto está preparado y califica para alcanzar las promesas de la tierra prometida. El versículo 3 son las instrucciones de funcionamiento, el manual de instrucciones de la conquista de la tierra prometida. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, es decir, tienes una palabra de Dios que te dice lo que es tuyo, y ahora tú en esa palabra de Dios te tienes que mover y poner tu pie, hacerla tuya. El versículo 3 son las instrucciones de funcionamiento de la conquista de la tierra prometida. Este versículo implica que los israelitas tenían que hacer algo para obtener la tierra. Es lo que decía yo, pero Señor, ¿no nos la has dado tú? No. Yo te la he entregado, pero tú tienes que avanzar, tú tienes que poner tu pie sobre ella. ¿Qué bendiciones te ha dado Dios? Pon tu pie sobre ella. Pon tu pie sobre ellas. Yo estaba pensando en esto esta mañana y yo digo, deberíamos de hacer como un acto profético y coger las promesas que Dios te ha dado, escribirlas en un papel y ponerlas en el suelo y decir, esta es mía, en el nombre de Jesucristo, y pisarlas y poner el pie encima de ella y decir, esto no se me escapa. Señor, yo reclamo esta promesa, yo reclamo este territorio. Y hay el texto, la promesa, lo que Dios te ha prometido. Tu trabajo, tu salud, tu familia, tu bienestar. Todo lo que Dios te ha prometido. La salvación de tus hijos, la salvación de tus padres. Todo, la bendición, las bendiciones espirituales que todavía no has alcanzado. ¡Todo! Si tú sales convencido de este mensaje esta mañana, yo te reto a que tú hagas esto en tu casa. A que tú digas, Señor, yo voy a tomar por fe todas esas promesas. Voy a poner mi pie, porque es todo lugar que pises. Mi futuro. Todo lugar que yo pise. Y de igual manera, este versículo 3, este manual de instrucciones creo que marca el funcionamiento de la conquista en la vida cristiana. De hecho, la única forma de conquistar las promesas que Dios nos ha dado, es avanzando sobre ellas por fe, poniendo nuestros pies en ellas. Avanzando sobre ellas por fe y poniendo nuestros pies en ellas. El pueblo de Israel había recibido una promesa abundante. Pero esa promesa solo se podría cumplir si se esforzaban. Qué bueno sería que Dios hiciera todo el trabajo, ¿no? Pero definitivamente Dios ha decidido no hacer todo el trabajo. Para nuestra salvación sí. Para sacarlos de Egipto sí que hizo todo el trabajo. Pero para conquistar la tierra prometida, Dios ha decidido que ese sistema no es el adecuado. Para una vida cristiana victoriosa y abundante, Dios ha decidido que nosotros tenemos que esforzarnos. Habían recibido esa promesa generosa, abundante, maravillosa, pero solo se iba a cumplir si se esforzaban, si se ponían en marcha, si entraban a poseer la tierra, si peleaban por ella.
y estoy convencidísimo que esto es igualmente cierto en cuanto y en referencia a nuestra herencia espiritual, a nuestra vida cristiana, a nuestro cristianismo. Tal y como lo fue en el caso de la herencia literal de la tierra prometida para el pueblo de Israel, igual para ti y para mí, que solo cuando avanzamos con fe, cuando pedimos el cumplimiento de las promesas de Dios, es que éstas van a llegar a ser nuestras. Solamente así. Así es como funciona. Este es el manual de instrucciones de funcionamiento. Y avanzamos al versículo 4. Y fijaros la promesa, todo lo que abarca. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, se refiere al mar Mediterráneo, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y si vosotros habéis estudiado toda la historia de Israel, os habréis dado cuenta, igual que yo, de que nunca poseyeron tan vasto territorio. Ni siquiera cuando sus territorios se extendieron lo máximo posible, que fue bajo el reinado de David y de Salomón, llegaron a conquistar tan amplio territorio. Nunca llegaron a conseguir y a conquistar la promesa de Dios de todo este territorio. ¿Por qué? ¿Por qué no lo consiguieron? ¿Por qué los hijos de Israel no poseyeron todo lo que Dios les había prometido y Dios dice que ya les había entregado? Bueno, vamos a ver más adelante, como hemos decidido que vamos a tocar un poquito todo el libro de Josué, vamos a ver más adelante por qué ellos no llegaron a conquistar todo, qué fue lo que les pasó, en qué fue en lo que fallaron. Vamos a intentar extraer de todo esto pues enseñanzas para nuestra vida. ¿Por qué no conseguimos conquistar todo lo que Dios nos ha dicho que es nuestro? ¿Por qué no llegamos a ser quienes Dios ha dicho que tenemos que ser? ¿Por qué no conseguimos, y vamos a aprender, lógicamente, para conquistarlo y para ir adelante y para alcanzar las promesas de Dios para nuestra vida, para ti y para mí? Para que, como hacía Pablo, lleguemos a conseguir alcanzar, agarrar aquello para lo que Dios nos agarró. ¿De acuerdo? Este es el plan. Esta es la idea al estudiar y al ver el libro de Josué. Vemos principalmente que ellos fallaron, y lo vamos a ver, en la fe y la obediencia. La fe y la obediencia que van unidas. Hace muchísimo tiempo un hermano dijo en la iglesia, fe es igual a obediencia. Y la obediencia tiene mucho que ver con la fe. Principalmente el pueblo de Israel falló en fe, en su fe y en su obediencia. He dicho antes que hemos leído Efesios 1:3 y en el capítulo 1 de Efesios, por ejemplo, el capítulo 1 de Efesios podría ser una descripción del territorio que Dios tiene preparado para ti y para mí. Es decir, Dios ahora no nos da una tierra prometida, pero Dios nos da un montón de promesas, un montón de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y si leyéramos Efesios 1, que no lo vamos a leer porque no pretendo hacer esto larguísimo, si pasamos un poquito a vuelo de pluma por Efesios capítulo 1, hay una gran cantidad de promesas que podrían definir nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana, y que lamentablemente en muchos casos no lo definen, porque no lo hemos conquistado, porque no hemos llegado a alcanzarlo. Y sin embargo Dios dice que ya nos lo ha dado, que ya es nuestro. Entonces, Efesios capítulo 1, que os recomiendo que luego lo leáis en casa tranquilamente si queréis, para ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, parte de lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque es solamente una muestra, es un botón de muestra, no es todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Básicamente es lo siguiente. Por ejemplo, en el versículo 3 y 4, Efesios 1 nos enseña que somos escogidos por Él, que somos elegidos para ser santos y que hemos sido predestinados para sus propósitos. Entonces, ¿por qué los propósitos de Dios no se cumplen plenamente en nuestra vida? ¿Por qué nuestra vida muchas veces carecen del propósito divino? Y sin embargo hemos sido escogidos por Él, elegidos por Él para ser santos, para llevar una vida
apartada para Dios, predestinados para cumplir sus propósitos. Versículos 3 y 4. Versículo 5 dice que somos o hemos sido adoptados por Él, hemos sido hechos hijos suyos, colocados en su familia, puestos en una posición en la que podemos disfrutar de sus privilegios y bendiciones. Lo que significa también tener todo lo que Cristo tiene y ser ricos en gracia. Es decir, ser hijos de Dios, ser adoptados en su familia, ¿sabes lo que significa? Que puedes ir al cielo, abrir la nevera y coger lo que te apetezca. Igual que mis hijos en mi casa van a abrir la nevera y cogen lo que les da la gana y se lo comen. Y no piden permiso si no quieren. Y se lo comen y ya está. Porque tienen esa libertad. Y cuando voy yo digo, ¿y esto? ¿Y esto que me lo había guardado yo para merendar? Y se lo han comido, han volado y yo me he quedado así. Ser adoptado en la familia de Dios significa que puedo ir a la nevera de Dios, abrirla, puedo ir a su despensa, abrirla y coger lo que me apetezca, sin pedir permiso y comérmelo. ¡Wow! Esto es fuerte, esto es. Versículo 6 dice que somos aceptados por Él. Y esto me encanta, porque en nuestra sociedad moderna hay algo que se está sufriendo mucho, y es la falta de aceptación. La gente sufre por no ser aceptados por los demás. La gente hace barbaridades para ser aceptados por los demás. Se visten como los demás, hacen cosas que los demás hacen y a ellos no les apetece hacer, ni les gusta hacer, todo por ser aceptados por los demás. Mira, somos aceptados por Dios. Eso es lo mejor de lo mejor. Aceptados por Él. Versículo 7 dice, somos redimidos, comprados de la esclavitud del pecado, hoy y ahora y en el futuro. Es decir, que nuestra vida es de Él. Él ha pagado el precio. Redimido es comprado por precio, lo que significa. Versículo 7, somos perdonados. Nuestro pecado es echado lejos de nosotros. Lejos de nosotros. Como dice la palabra, Él echará nuestros pecados en lo profundo del mar. Y hay gente que añade y pondrá un cartel que ponga prohibido pescar. Eso no está, eso lo añaden algunos predicadores. Ahí donde están tus pecados, en lo profundo del mar, en la fosa de las Marianas. Y ahí Dios echará todo y pondrá prohibido pescar. Al que esté pescando aquí, le romperemos la caña o prohibido pescar aquí. Versículo 8 nos enseña, estoy hablando de Efesios 1, sin leerlo porque sería larguísimo. Nos ha revelado su voluntad para vivir una vida nueva y diferente. Para vivir una nueva y diferente vida. Versículos 11 y 12, nos ha dado una herencia llena de riquezas para disfrutar y además nos ha hecho a nosotros herencia de Cristo. El versículo 13 nos enseña que nos ha sellado con su Espíritu y eso significa que somos posesión suya. El versículo 14 nos enseña que nos ha dado garantía de futuro, garantía de experimentar las bendiciones prometidas. Y los versículos del 19 al 23 nos enseñan que nos ha dado su poder. El mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte es el que está a nuestra disposición. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vencer sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo y sobre el diablo. Es decir, nos da el poder para una victoria total. Otros comentaristas resumen esto como salvación, adopción, perdón, redención, reconciliación, justificación, visión, dones del Espíritu, poder para hacer la voluntad de Dios, que more Dios en nosotros, ser miembros de su cuerpo, vida eterna, todo lo necesario para establecernos y hacernos fructíferos, todo lo necesario para darnos gozo y paz, el privilegio de orar y la comunión con los hermanos. Todos estos es un resumen de las bendiciones que Dios ya nos ha entregado. Es decir, yo os he entregado
todo, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, y los límites son desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Ese será vuestro territorio. Pues los límites nuestros son todos estos que hemos leído, todo esto que podemos ver en Efesios 1. Victoria, el poder, disfrutar el poder del Espíritu Santo, la capacidad para vencer, todo lo necesario para establecernos, hacernos fructíferos, todo lo necesario para que nuestra vida sea una vida de gozo y de paz. ¿Sabéis que la felicidad es la combinación del gozo y la paz? Esa es la verdadera felicidad. O sea, Dios nos da todo lo necesario para vivir una vida de felicidad. Felicidad no es tener todo lo que queremos tener, felicidad no es tener dinero, felicidad no es tener... Felicidad es estar llenos de gozo y disfrutar de paz. De todo este vasto campo de tesoros ilimitados, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuánto de todo esto tenemos? En realidad podemos no tener más que un pequeño fragmento. Solo el lugar donde pisare la planta de nuestro pie será nuestro. Porque funciona así, porque Dios lo ha establecido así. Todo lugar que pises. Ahora, ¿en qué lugar has puesto la planta de tu pie? Solo aquello del cual nos apropiamos será nuestro. Grandes zonas descuidadas están aguardando para que tú y yo las poseamos. Lo mismo puede decirse del privilegio, y fijaros de aquello que estudiamos cuando estuvimos viendo el nombre de Jehová, Sidkenu, justicia nuestra, de la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Quedan limitadas solo por los límites, por los lindes que nosotros mismos les colocamos. Cuán vasta es esta tierra de promesas de Dios, de promisión, aún por pisar y por poseer. Deberíamos de abrir nuestro entendimiento, de darnos cuenta, de decir, Señor, todo lo que tú nos entregas es tan grandioso, es tan grandísimo. Abre nuestros ojos para entender qué es lo que quieres darnos, qué es lo que ya nos has dado y todavía no hemos conquistado. Ahora bien, podríamos afirmar, yo creo que podemos afirmar sin lugar a equivocarnos, sin miedo de meter la pata, que tú y yo conquistamos todo aquello que pisamos. Porque Dios lo dice, todo aquello que pises, donde pongas la planta de tu pie, eso te lo he entregado. ¿Sí o no? Entonces podemos afirmar que ahí donde ponemos el pie, eso es nuestro. ¿Sí o no? Yo tengo anécdotas, yo he orado por trabajos. He ido a algún sitio de visita y yo he dicho, yo aquí ya trabajé y yo aquí deben de seguir llamándome para trabajar. Y he orado y he estado allí y he dicho, Señor, dame este trabajo, dame este cliente, dame esto, dame esta posibilidad. Y yo he visto cómo Dios me ha respondido. Y esos trabajos los he hecho. Y me están llamando para trabajar en ese lugar. Y son clientes de los que me dan un aviso detrás de otro normalmente. Todo lugar que pises será tuyo, porque Dios así lo dice. Entonces podemos afirmar que tú y yo vamos a conquistar y hemos conquistado y conquistaremos todo aquello que pisamos. Por eso hay una pregunta, que es la pregunta importantísima, la pregunta vital en este día de hoy, en esta mañana. ¿Dónde estamos poniendo nuestros pies? ¿Dónde ponemos nuestro pie? ¿Dónde estamos pisando? ¿Qué es lo que estás pisando? Yo pienso que podríamos contextualizar este mensaje para nosotros hoy diciendo que Dios nos declara a ti y a mí: yo te entrego todo aquello sobre lo que pones tu mano e inclinas tus fuerzas y corazón. Estoy intentando darle sentido a lo que es pisar, tomar posesión de aquello que piso. ¿Qué es aquello que piso, aquello en lo que yo pongo mi pie? ¿Qué puede significar para ti y para mí hoy
poner el pie en algo para conquistarlo? Pues yo creo que puede significar poner nuestra mano, es decir, trabajar en eso y sobre todo hacerlo con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Inclinar nuestras fuerzas y nuestro corazón para conseguirlo. Entonces, la pregunta final es: ¿sobre qué pones tus pies? ¿Cuál es tu ocupación? Hemos visto lo que Dios ya les había entregado a Israel. Hemos visto un poco por encima lo que Dios nos ha entregado a nosotros, por ser hijos suyos, por ser adoptados, redimidos, elegidos, escogidos. ¿Sobre qué estoy poniendo mi vida? ¿Sobre qué estoy poniendo mi pie? ¿Qué es lo que estoy pisando? ¿En qué es en lo que estoy volcando mis fuerzas, mi corazón, mis energías, mis anhelos, mis deseos? ¿Cuál es tu ocupación prioritaria? ¿Sobre qué inclinas tus fuerzas y tu corazón? Estamos envueltos en un montón de quehaceres en nuestra vida diaria. Nuestra rutina, la rutina diaria nos ocupa el tiempo, pero terrible y mortalmente, iba a decir. Estamos demasiado ocupados y dirigidos por cosas que nosotros no elegimos. Hay cosas lícitas, como el trabajo, como la familia, como los estudios, como el deporte, etc. Hay cosas buenas, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que elegimos, sobre las que elegimos poner nuestros pies. Y de hecho ya son nuestras, los trabajos. Hay trabajos que nos hemos empeñado en hacerlos y los estamos haciendo. Hemos visto el caso tuyo, el caso mío. Hemos pisado sobre un trabajo y hemos dicho, esto es nuestro, y lo desarrollamos y lo sacamos adelante. Y hemos puesto nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestro empeño. Y Dios nos lo ha entregado, nos ha bendecido Dios. Son cosas lícitas. El trabajo, la familia, estudios, deporte. Pero luego hay otras cosas que no son tan lícitas, incluso que son pecaminosas. Esto está en la lista de los deseos de la carne. Hay cosas como el chisme, como la crítica, como el desorden, como la pereza, los afanes de esta vida, las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, está en Gálatas 5, 16, 17, 18, 19, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas que son completamente pecaminosas. Y lamentablemente en muchas de ellas también hemos puesto nuestro pie. Y por eso son nuestras. Porque Dios ha dicho, todo lugar donde pongas la planta de tu pie. ¿Qué es lo que tienes ahora? ¿Qué es lo que yo tengo ahora? ¿Qué es mi vida? Si hago balance de mi vida, ¿qué es lo que actualmente poseo? ¿Qué es lo que yo he conseguido? ¿Qué es lo que yo he conquistado? Mira lo que tienes ahora en tu vida. Mira lo que has conquistado en tu vida. Míralo objetivamente. Intenta ser lo más parcial posible. Lo más imparcial posible, perdón. Intenta ser lo más imparcial. Míralo objetivamente. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es mi vida? Míralo, haz un balance y sabes qué va a pasar. Que si eres sincero y honesto, te darás cuenta de en qué lugar has estado poniendo tu pie hasta ahora. Porque eso es lo que Dios te ha entregado. Eso es lo que tú has conquistado. Sea bueno o sea malo, el problema es que decimos, es que no conquisto las promesas de Dios. ¿Pero por qué no conquisto las promesas de Dios? Porque no me vuelco para conquistarlas. Porque pongo mi pie en otras cosas y lo que estoy conquistando
es otra cosa. Mira lo que tienes y eso te va a indicar, y me va a indicar a mí también, dónde he puesto el pie, dónde he puesto mi corazón, dónde he puesto mi vida, dónde he puesto mi esfuerzo. ¿Qué es el sitio, cuál es el lugar donde he puesto la planta de mis pies? Definitivamente este es un mensaje que creo que es pertinente para ti y para mí. No pongas tu pie en el lugar equivocado. No pongas tu pie en el lugar equivocado, porque tú y yo decidimos dónde pisamos con nuestros pies. Por eso Dios dice, os he entregado todo lugar, igual que lo había dicho Moisés, que pisare la planta de vuestro pie. ¿Cuál es el lugar que estás pisando con las plantas de tus pies? Definitivamente, la conquista en nuestro cristianismo está determinada por todo aquello sobre lo que tú y yo ponemos nuestro pie. Por eso muchas veces somos tan buenos en otras cosas que no deberíamos de ser tan buenos. Porque hemos puesto nuestro pie en los lugares incorrectos, en vez de ponerlos donde Dios nos ha dicho que tenemos que ponerlos y caminar. Así funciona en la vida cristiana. Así funciona en la madurez cristiana. Así funciona al dejar el desierto de lado. Así funciona. Este es el manual de instrucciones. Hemos visto un poco por encima, a vuelo de pájaro, las bendiciones. Solamente hemos visto Efesios capítulo 1. He nombrado un poco todos aquellos beneficios que habíamos visto cuando estudiamos el nombre de Jehová Sidkenu, de la abundancia de la gracia y del don de la justicia, que también era amplísimo, todas las bendiciones. Igual que eran amplias las fronteras del territorio que Dios les entregaba a Israel. Y sin embargo ellos no llegaron a conquistarlo. Y tú y yo estoy convencido de que no llegamos a conquistar todo lo que Dios nos ha prometido, porque no ponemos nuestro pie sobre ello. Porque lo estamos poniendo sobre otras cosas que nos están desviando nuestra atención. Lo estamos poniendo sobre otro lugar, sobre otras... A veces son cosas lícitas, como bien he dicho, pero otras veces y otras muchas veces, lamentablemente, son cosas que no nos convienen. Y son cosas pecaminosas, son cosas que están mal, son cosas que nos proporcionan la vida que tenemos. Por eso digo, mira, vamos a mirar, vamos a ser objetivos, vamos a ser imparciales, vamos a mirar qué es lo que hemos conseguido hasta ahora en nuestro cristianismo, qué es lo que hemos conquistado hasta ahora en nuestro cristianismo, para ver dónde hemos puesto el pie. Porque definitivamente depende directamente de donde tú y yo hemos puesto el pie, para sacarlo de ahí y para ponerlo en las promesas de Dios, para ponerlo en lo que Dios nos entrega. Porque la promesa sigue siendo fiel y es para todo el pueblo, no es solo para Josué. Os he entregado todo lugar donde pisare la planta de vuestro pie. Padre, al pensar estas cosas, Señor, nos damos cuenta, yo me doy cuenta de que muchas veces, y se puede decir claramente, he metido la pata, he puesto el pie donde no debía. Pero gracias por tu promesa, que creemos profundamente que todo lugar donde pongamos la planta de nuestro pie, tú nos lo vas a entregar. Porque así lo has dicho. Porque tú ya nos lo has entregado. Solo falta que lo conquistemos, que tomemos posesión de eso. Señor, y creemos tu palabra, Señor. Vemos la amplitud de tus promesas. Vemos la abundancia de todas ellas.
Y Señor, es ahí a donde queremos poner la planta de nuestro pie. Mirando objetivamente nuestra vida nos damos cuenta de que hemos puesto el pie en muchos sitios de donde debemos de sacarlo. Y queremos corregir esto, Señor. Queremos entrar a poseer esa vida abundante, esa vida victoriosa, esa vida fructífera, esa vida de gozo y paz, esa vida de victoria, Señor. Padre, gracias porque tú nos estás hablando y nos estás mostrando cuál es el camino y cuál es la manera, cuál es la forma de hacerlo. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por práctica, a ponerlo por obra, a llevarlo adelante en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias porque tú nos has entregado todo lugar donde ponemos la planta de nuestro pie. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo lugar que pises, es el que Dios te ha entregado. Así que asegúrate bien dónde pisas. Dónde pisamos. Hemos metido la pata tantas veces y hemos pisado en el lugar equivocado. Y eso nos ha llevado a tener lo que tenemos en muchas ocasiones. Vamos a sacar el pie de ahí y vamos a ponerlo en las promesas de Dios, en lo que Dios nos quiere dar para alcanzar su bendición y su victoria. Muy bien, que tengáis un muy feliz domingo y una muy buena semana. Que Dios os bendiga mucho, 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 mucho. Y os dé el enfoque para ver dónde tenemos que pisar y qué es lo que tenemos que poseer. En el nombre de Jesús. Amén.